Vamos a trabajar ahora un texto del libro quinto de la Guerra de las Galias. Tenéis ahí el contexto, es el inicio del libro quinto. Y es que César decide entrar a Britania, pero antes de llevar a cabo la expedición, tiene que parar los ataques de un pueblo de la Dalmacia, un pueblo minero, se llaman los Pirustas, y decide dirigirse allí, en la costa adriática. Bien, lo primero, ya sabéis, leemos el texto con tranquilidad y recordar la máxima, según la cual, si entiendo lo que leo, no es necesario recurrir al análisis morfosintáctico porque esto no es más que una herramienta a nuestra disposición. Os lo digo sobre todo porque os fijéis en el inicio, Lucio Domitio Apio Claudio Consulibus, que es la expresión de la fecha en latín, y no requiere de mayor análisis porque os ha aparecido muchísimas veces en el consulado de Lucio Domicio y Apio Claudio. Bien, Caesar in illyricum proficiscitur, quoth Apirustis finitimam partem provincia incursionibus bastaria audiebat. Eo, convenisset, Civitatibus milites imperat, certumque in locum convenire iuvit. Bien, recordad que punto y coma es el límite del enunciado, por lo tanto aquí estaríamos trabajando con dos enunciados. El primero nos llegaría hasta audiebat, veis el punto, y el segundo hasta iuvit. Bien, vamos a trabajar entonces el primero de los enunciados. Si os dais cuenta, en el primero de los enunciados tenemos dos verbos. Por un lado tenemos proficiscitur y por otro lado tenemos el verbo audiebat. Bien, necesitamos saber qué relación se establece entre los dos verbos, proficiscitur y audiebat. Vale, si leéis os daréis cuenta de que es fácil establecerlo. Hay un quoth. Quoth es un nexo subordinante o es una marca de subordinación. Podéis dudar porque quoth todavía no lo hemos estudiado en clase y tiene un par de valores o tres. Podéis dudar si se trata de un relativo o de otra cosa. Aquí no es un relativo, es un nexo y concretamente es un nexo causal que es bastante utilizado en latín. Bien, una vez que tenemos la relación entre las dos oraciones, proficiscitur y audiebat, y sabemos que la segunda es una subordinada, nos vamos al inicio y vemos la de proficiscitur. Fijaros que no tiene mayor problema porque es una oración bien simple. Tenemos un nombre, César, y un sintagma preposicional. In illyricum. Como os decía antes, el ilírico es la costa adriática, concretamente la zona del actual Montenegro, donde estaban los pirustas, Croacia, Montenegro, esta zona. Caesar es nominativo, por lo tanto es sujeto, no me da ningún problema. Y el sintagma preposicional in illyricum depende del verbo proficiscitur. Proficiscitur, profiscor, significa marchar. Por lo tanto, uno tiene que marchar a algún lugar. Necesito un sintagma obligatorio que me indique el lugar al que marcho. Ahí tenéis in illyricum, que es justamente, y por esa razón, un complemento de régimen. La traducción no tiene más problema. César marcha al ilírico. Perfecto. Pasamos entonces a la subordinada causal, la de quoth, cuyo verbo es audiebat. Si vais al principio tenéis un sintagma preposicional con la preposición a, apirustis. Recordad que la preposición a o ap, con b, no debéis de confundirla con la preposición ad, con d, porque significan justamente lo contrario. Una indica separación y la otra indica proximidad, justamente. Bien, entonces tenéis el sintagma preposicional, tenéis finitimum, finitimus, finitima, finitimum, que es fronterizo o limítrofe, es un adjetivo, claramente, como podéis ver, está en acusativo y además femenino, y la concordancia no me plantea ningún problema, porque va con parte, otro acusativo, un acusativo femenino, la parte. Bien, provinciae, la provincia, es un nombre. Entonces, bueno, puedo tener dificultad con los casos. Evidentemente, la desinencia en primera declinación no tiene ningún sentido aquí que sea nominativo de plural porque, bueno, el sujeto sigue siendo César y además es que el verbo está en singular. Luego, la cuestión que se me plantea es si es
genitivo, complemento del nombre, o dativo. Vais a ver cómo por el significado, el contexto de la frase, el contexto de significado, el contexto semántico, un dativo aquí no va a tener ninguna opción de encajar, entonces vamos a buscar otra cosa. Incursionibus, como veis, es otro nombre. Incursión, el vocabulario es bastante sencillo, y fijaros en el infinitivo bastari, un infinitivo pasivo, RI, que significa devastar. O sea que tampoco el vocabulario tiene más problema. Bien, claro, si tenéis un infinitivo, lo que tenemos aquí es una estructura de infinitivo. Necesitamos ver si esa estructura de infinitivo lleva sujeto en acusativo o no lleva sujeto en acusativo. Pensad con lógica, fijaros que bastar es un infinitivo pasivo. ¿Qué está prohibido con el infinitivo pasivo? El complemento directo, vamos, con cualquier verbo en pasiva. Luego es fácil deducir que finitimam partem provinciae es genitivo, la parte fronteriza de la provincia. Es fácil deducir aquí que esto tiene que ser el sujeto del infinitivo. Bien, ahí lo tenéis. Vale. ¿Qué ocurre con los dos sintagmas que me quedan? Y por supuesto, la estructura de infinitivo, fijaos en el verbo principal, el verbo del que depende la estructura de infinitivo. Hemos insistido muchísimo en que una estructura de infinitivo o es sujeto de un verbo conjugado, o de un verbo principal, si queréis verlo de esa manera, o es complemento directo. Aquí claramente es el verbo oír, es complemento directo, esta estructura de infinitivo. Claro, ya os estoy dando la pista de que los dos sintagmas que me quedan, apirustis e incursionibus, pertenecen a esa estructura de infinitivo. Bien, vamos a ver cómo incursionibus es dativo o ablativo. El verbo devastar, por su significado, no necesita un dativo que me indique el destinatario, el destino o el fin. Entonces, entiendo como primera opción que será un complemento circunstancial, pero luego recordad que tenéis que ajustar con el significado. Y apirustis, claro, también otro complemento circunstancial. Veremos a ver con qué clase semántica aplicamos o traducimos ese complemento circunstancial. Bien, ya lo tenemos. Decíamos que toda esta oración era una subordinada causal porque es la pauta que nos indicaba el quod. Bien, pues dicho eso, a la vista de la sintaxis que tenemos aquí, no nos queda más que traducir la oración. Porque oía, César, recordad. Fijaros, la estructura de infinitivo con sujeto en acusativo en castellano nos requiere poner un qué, porque no existen como tales en español. Entonces, porque César oía que la parte fronteriza de la provincia, recordad, el infinitivo es pasivo, era devastada. Fijaros cómo nos encaja perfectamente aquí la vertiente semántica de este de complemento a más ablativo como agente. Era devastada por los pirustas. Incursionibus, un claro complemento circunstancial, en incursiones o con incursiones. ¿Vale? Como veis, si tenéis en cuenta los elementos de la estructura de infinitivo, es una oración que resulta bastante sencilla.